En este teórico 1, en la primera parte, los invito a que reconozcamos algunos conceptos que ustedes traen ya del ciclo de conocimientos iniciales. Hablemos de tipos celulares, citoplasma y vamos a incorporar citoesqueleto. Quiero que analicemos juntos los objetivos de esta primera parte, en la cual vamos a poder identificar las principales biomoléculas, diferenciar los distintos tipos celulares, reconocer al citoplasma y al citosol como parte importante de las estructuras celulares e identificar los componentes asociados al citoesqueleto. ¿Cuáles eran los compuestos químicos presentes en la célula? Necesito que lo estudiemos a través del libro de biología celular y si no lo tenés todavía, podés recurrir al material de estudio del ciclo de conocimientos iniciales, ya que los docentes que los prepararon hoy forman parte también de nuestro equipo de biología celular. Repasemos juntos. Dentro de las biomoléculas encontramos compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Dentro de los inorgánicos, el agua, las sales minerales y los gases. Dentro de los orgánicos, los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Quiero que observemos detenidamente esta imagen y recorramos, por ejemplo, la estructura representada hacia la izquierda, donde vemos unidades de glucosa que al enlazarse con esos enlaces beta 1,4 constituyen las fibras de celulosa. Estas fibras se organizan en diferentes capas para constituir la pared celular. Del mismo modo, las proteínas que responden a un enlace entre aminoácidos constituyendo verdaderas fibras y estas proteínas se ubican, por ejemplo, en el esquema formando parte de la membrana plasmática. Del mismo modo, el ácido nucleico, en este caso representado por el ADN, respuesta a un enlace de numerosos nucleótidos constituyendo ese ADN que se enrolla, se superenrolla, se compacta, constituyendo a los cromosomas. Todas estas estructuras que forman parte de orgánulos de importancia vital para la célula responden a lo que denominamos el ensamblaje jerárquico. Este ensamblaje responde a la organización de solamente 30 moléculas, 20 aminoácidos, 5 bases nitrogenadas, 2 azúcares y 3 lípidos. Estas biomoléculas, ya sea inorgánicas u orgánicas, constituyen células y las células constituyen a los tejidos. Repasemos entonces dónde podemos encontrar cada una de estas biomoléculas. Así, el ADN se encuentra dentro del núcleo, el agua dentro de la vacuola, los lípidos y proteínas formando parte de la membrana plasmática o las proteínas sintetizadas en los ribosomas y que están formando parte ahora de enzimas cumpliendo su función en el citoplasma. Avancemos entonces y recordemos cuáles son los tipos celulares. Para ello deben ejercitarse y volver a hacer unas representaciones gráficas de cada uno de los tipos celulares, así procariotas y dentro de las eucariotas, animal, vegetal y fúngica. Hay un ejercicio muy interesante, el cual van a hacer ustedes desde el aula virtual con cada uno de los docentes, donde van a tomar cada una de esas características y van a hacer lo que se llama un ejercicio de comparación. Estos gráficos de comparación son muy útiles para poder resaltar las diferencias. Así, al comparar estas células, podremos darnos cuenta que la pared celular está presente, por ejemplo, en las células vegetales. Analicemos entonces lo que es el citoplasma y lo que es el citoesqueleto. Si nosotros viéramos estos tipos celulares, por supuesto a la derecha la célula animal, a la izquierda la célula vegetal, nosotros podríamos decir y analizar dónde está el citoplasma.
El citoplasma es toda aquella masa donde se insertan cada uno de los orgánulos constituyentes de estas células. ¿Cómo está formado ese citoplasma? Por el citosol y por los orgánulos. El citosol es esa materia amorfa en la cual están presentes agua, iones, metabolitos de bajo peso molecular y algunas macromoléculas. El citosol más los orgánulos constituyen el citoplasma. Este citoplasma no es una masa totalmente sin forma y sin función. La forma está dada justamente por la presencia del citoesqueleto. Este citoesqueleto es un conjunto de fibras proteicas que le dan una estructura de red tridimensional. Estas estructuras están interconectadas. Por lo tanto, podemos representar al citoesqueleto de esta manera. ¿Qué es el citoesqueleto? ¿Cómo está constituido? Es una red de proteínas que se extiende por todo el citoplasma. Está presente en las células eucariotas y determina la forma celular y, por supuesto, la estructura está en relación estrecha con la función de esa célula. El citoesqueleto no es una estructura rígida, el citoesqueleto es una estructura dinámica. Sus componentes proteicos se acoplan y se desacoplan constantemente durante la vida celular y le permiten los cambios y el movimiento de esa célula. ¿Cuáles son las funciones del citoesqueleto? Proporcionar soporte, brindar una organización interna, contribuir a la forma de esa célula, participar en el movimiento y en la división celular, facilitar el transporte de los orgánulos y de algunos ARN, el mensajero, algunas enzimas, facilitar la contracción celular y, por supuesto, está íntimamente asociado a lo que son las uniones célula-célula para constituir los tejidos. ¿Cómo está formado ese citoesqueleto? Hay tres tipos de componentes posibles: los microfilamentos, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Esta representación está hecha en la parte superior con un esquema y en la parte inferior está representada una microfotografía por fluorescencia, en los cuales a ustedes les da una idea de cómo se distribuye ese elemento a lo largo y a lo ancho de todo ese citoplasma. ¿Cómo se disponen esos componentes del citoesqueleto? Fíjense los microtúbulos, que siendo producidos en una zona muy cercana al núcleo, se expanden por todo el citoplasma. Los filamentos intermedios, que se distribuyen de tal forma que dan toda una estructura proteica al citoplasma, mientras que los microfilamentos se distribuyen muy cerca de la membrana. Analicemos cada uno de ellos. Los microfilamentos van a estar formados por una unidad denominada actina. Quiero que analicen bien y observen detenidamente cómo esos microfilamentos se disponen en una zona adyacente a la membrana plasmática y en algunos casos luego se extienden sobre las prolongaciones de esa membrana plasmática, constituyendo porciones que facilitan el movimiento. Fíjense en esta fotografía cómo los microfilamentos se extienden por esas porciones de membrana y acompañan en el movimiento de esas cilias y flagelos. Por ejemplo, en una microfotografía por fluorescencia vemos cómo los filamentos de actina se ubican muy cercanos a la membrana plasmática, constituyendo una estructura que denominamos corteza celular. Entonces ya estamos asociando las funciones de los microfilamentos, todas ellas relacionadas con el movimiento.
ya sea la contracción celular, la formación de esas microvellosidades que facilitan el movimiento, la división celular a través de la contracción una vez que se ha separado el núcleo y el movimiento ameboide de algunas células. Lo vamos a mencionar un poco más adelante en las unidades a estas estructuras formando lo que denominamos el fragmoplasto, es decir, aquella estructura que una vez que se dividieron los núcleos facilita la división del citoplasma para dar origen a dos células, luego por ejemplo de la mitosis. Además, favorecen estos filamentos intermedios lo que denominamos la ciclosis, es decir, el movimiento de los cloroplastos a lo largo de todo el citoplasma. Veamos un poco los microfilamentos. Estos microfilamentos en una célula endotelial, es decir, de un vaso sanguíneo de una vaca, representado en una microfotografía por fluorescencia. Fíjense cómo el núcleo, que está de tonos colorados, se acompaña y se rodea por estos microfilamentos que se ubican a lo largo del citoplasma, muy cercanos a lo que es la membrana plasmática. Los filamentos intermedios son otro tipo de estructuras. Son más gruesos y están formados por diferentes proteínas. Estas proteínas constituyen fibras que a su vez se enrollan formando algunos tipos de tejidos muy importantes, tales como las queratinas, las bimentinas y las proteínas neurofilamentosas. Estos filamentos intermedios son más estables y más insolubles. De allí, por ejemplo, que estos filamentos intermedios estén en forma muy abundante en células que formen, por ejemplo, los tejidos epiteliales, las uñas, los cuernos y los pelos de algunos animales. La función de estos filamentos intermedios está asociado al soporte estructural. Por ejemplo, si nosotros vemos, como en esta microfotografía al microscopio electrónico, que el núcleo, representado con la letra N, está rodeado por lo que denominamos lámina nuclear. Esta lámina nuclear está justamente constituido por este tipo de estructuras más gruesas, más resistentes, más insolubles y que van a dar protección a todo el contenido nuclear que es fundamental para la vida celular. Los microtúbulos, por su parte, están formados por unidades pequeñas que se enlazan y se desenlazan con mucha facilidad, dependiendo de la función que vayan a cumplir en la célula. Los microtúbulos están formados por unidades de tubulina, alfa y beta tubulina. Son proteínas. Estos dímeros que están formando esta tubulina tienen una dirección de síntesis y una dirección de desenlace de esas unidades. ¿Dónde lo vamos a ver? Por ejemplo, en esta microfotografía, en unas porciones muy cercanas al núcleo y comienza su síntesis para cumplir, por ejemplo, su función en el momento de la división celular y poder arrastrar a los cromosomas hacia los extremos polares. En esta representación gráfica lo van a ver en el trabajo práctico, en un video muy interesante, en el cual el microtúbulo está transportando, gracias a una proteína transportadora, una gran vesícula para poder cumplir esa vesícula su función cerca, por ejemplo, de la membrana plasmática. Ese movimiento, como vemos acá, está facilitado por la presencia de moléculas con un alto contenido energético, es decir, ATP.
A lo largo de ese microtúbulo se puede desplazar un orgánulo o una vesícula gracias a las proteínas transportadoras con la participación de la energía cedida por el ATP. Estos microtúbulos constituyen organoides microtubulares. El más importante quizás en estos estudios que estamos llevando a cabo sea el centrosoma. ¿Qué es el centrosoma? Son pares de centríolos ubicados en grupos de a 9 tripletes y que nosotros reconocemos como pequeñas estrellas dibujándolas en una zona muy cercana al núcleo. Los vemos más en detalle en esta diapositiva, donde esos centríolos, fíjense, lo ubicamos muy cerca del núcleo, son 9 tripletes, los cuales están mantenidos por enlaces covalentes. ¿Y cuál es su función? La de sintetizar todo el material microtubular que facilitará la división celular. Allí vamos a tener microtúbulos que son sintetizados a partir del centríolo y van a formar usos que permiten movilizar a los cromosomas hacia los extremos polares. Si vemos una microfotografía obtenida por el microscopio electrónico, vemos representado el centríolo y en ese momento está sintetizando microtúbulos. Los microtúbulos están marcados con el triángulo. Fíjense en detalle. Otra de las estructuras importantes relacionadas a los microtúbulos son los organoides microtubulares. Esos organoides los vamos a llamar cilios y flagelos. Ustedes lo reconocen, por ejemplo, en esta estructura donde esta célula procariota está rodeada de cilios que le permiten el movimiento y flagelos que pueden estar en número de 1 a 3. Son prolongaciones de la membrana sostenidos por microtúbulos. Esta estructura de cilios y flagelos se denomina axonema. Estos axonemas son un par de microtúbulos centrales rodeados de 9 dobletes de microtúbulos exteriores. Este movimiento entre esas estructuras microtubulares está permitido por la acción de proteínas. ¿Dónde lo vamos a aplicar a todos estos conocimientos? Analicemos un ejemplo muy importante. El caso, por ejemplo, de los espermatozoides. Fíjense que los espermatozoides están permitido su movimiento gracias a la presencia de un flagelo. Ese flagelo se mueve gracias a la acción de los microtúbulos en ese axonema constituido. Quiero que observen esta fotografía, este esquema, donde vamos a ver los pares de microtúbulos relacionados a través de una proteína denominada dineína. Esta es la proteína que va a permitir el movimiento de esos pares que constituyen al flagelo y de allí el movimiento posible del espermatozoide. Ahora, ¿cuál es la importancia del movimiento de los microtúbulos en la reproducción? Analicemos este ejemplo muy concreto, donde se ve hacia la izquierda los espermatozoides. Tomamos uno de ellos, hacemos un corte transversal de ese flagelo y vemos la constitución del axonema. Ese axonema, vemos los dobletes dispuestos alrededor del par central y esos microtúbulos relacionados con la dineína que permiten ese movimiento gracias a la participación, por supuesto, del ATP. Fíjense esta microfotografía lograda a través de una tinción de contraste, cómo vemos los núcleos, las mitocondrias que están generando ese ATP que facilita el movimiento del espermatozoide
y los flagelos, los cuales permiten ese movimiento. Hay muchos casos donde se ha demostrado que existen ciertos progenitores masculinos cuya movimiento de espermatozoides es muy bajo. ¿A qué se debe? Se conoce ya la causa de que genéticamente no está bien sintetizada la lineína, que es la que permite el movimiento entre los pares de microtúbulos, y por lo tanto ese flagelo disminuye su movimiento y no tiene el desplazamiento adecuado ese espermatozoide para llegar al óvulo. Es una consideración genética que hace que en la zootecnia ese progenitor masculino sea descartado. Hagamos un pequeño resumen antes de tomarnos unos mates. Les comento entonces, en forma resumida, lo que vimos hasta el momento. Cada uno de los componentes del citoesqueleto, dónde se ubica, fíjense cada una de estas figuras, y cada uno de esos componentes, cuál es su unidad fundamental. Así tenemos los microfilamentos constituidos por actina, los filamentos intermedios constituidos por esas fibras proteicas que se entrelazan y los microtúbulos que están constituidos por la alfa y beta tubulina. Es necesario que ustedes analicen con detenimiento y puedan ubicar en su célula, en el gráfico que van a presentar a sus docentes, cada uno de estos componentes. Así veríamos en la corteza celular cómo está formada por microfilamentos, los centrosomas que van a sintetizar los microtúbulos necesarios para la división celular, el movimiento vesicular que se realiza a lo largo de esos microtúbulos como si fueran grandes vías de circulación dentro del citoplasma y por supuesto muy cerca del núcleo la lámina nuclear constituida por los filamentos intermedios. Quiero que analicemos si a través de estos contenidos volvamos a leer los objetivos y si ustedes son capaces de dar una respuesta y poder cumplir cada una de las pautas planteadas en la diapositiva número 2. Si lo alcanzaste, pasamos al próximo video.